Este siguiente artículo se titula El Ecuador ya no existe. Suena un poco turbio. Desde hace ya casi 4 años, los ecuatorianos hemos habitado un país desconocido. En él se mata a un candidato presidencial, dice, se secuestran periodistas en vivo, el estado de excepción es la regla que existe y hay balaceras. Coches bomba, militares en las calles, es un país que pasó de ser de lo más pacífico de América Latina al más violento, así dice el artículo. Un país que da miedo. ¿Cómo perdimos tanto en tan poco tiempo? ¿En qué momento comenzó a romperse todo esto a pedazos? Empieza. Y continúa un testimonio de una chica, de una señora, Luisa Dávila, o Ávila, Luisa Ávila, quien almorzaba sopa de pollo con su papá y su hija, adolescente, un día sábado, en mayo del año pasado, cuando escuchó un grito de auxilio. Se asomó por la ventana de la sala y al otro lado de la reja se separa su casa de la carretera. A 15 minutos de la ciudad de Quevedo, vio a un anciano espigado, golpeado y sin zapatos. Eso la estremeció. La llegada de este extraño fue casi una visita esperada. Hace como 3 años, otro grito de auxilio de un hombre sin camisa despertó a Luisa Ávila a las 3 de la madrugada. Desde aquella vez entonces 20 personas han implorado ayuda delante de su casa. Estas dos veinteañeras compañeras de trabajo de Luisa, a las que vaciaron sus cuentas bancarias y les tocaron sus piernas y los senos. Imagínense, este anciano con la cara ensangrentada que ofrecía transporte entre provincias con un bus escolar al que habían robado y roto la cabeza de un cachazo, el señor que alquilaba su carro de lujo y llegó desde otra ciudad a Quevedo, donde le golpearon y robaron hasta su camisa porque era una de marca costosa. El joven al que le robaron la moto llegó a las 11:30 de la noche en medio de una tormenta con 3 impactos de bala traumática en la pierna. Esta es la historia del Ecuador. Luisa Ávila le preguntó al anciano en cuestión sin zapatos quién era, qué le había pasado, qué necesitaba. Este breve interrogatorio que ya se había convertido en rutina, el hombre respondió que tenía 70 años, que era español y que había estado secuestrado por 4 días. Cuando entró a la casa, rechazó un plato de sopa, porque según él dijo, no había probado bocado desde hace ya mucho tiempo durante su cautiverio y temía que le sentara mal por su hipertensión, pero aceptó siquiera un cigarrillo para calmar los nervios. Con la voz entrecortada, al borde del llanto, contó que los secuestradores habían pedido un rescate a su esposa y le habían dicho que no contactase a la policía, pero ella lo hizo. Los criminales se enteraron y lo golpearon. Después de esto, con la cabeza cubierta y las manos amarradas con los cordones de sus zapatos, lo botaron a una vía, en la vía San Carlos. ¿Dónde queda San Carlos? A una carretera a la costa ecuatoriana con un alumbrado público que funciona a medias, rodeada de miles de hectáreas verdes de plantaciones y unas pocas casas como la de Luisa Ávila. Ahora estos grupos criminales tienen todo organizado. Los unos hacen inteligencia, los otros eligen blancos. Otros en cambio hacen secuestros y otros los alojan. Otros negocian, así dice Sergio Barcia, un hombre oriundo de Quevedo que fue secuestrado hace casi como 15 meses. Pero Quevedo es una ciudad, para quienes no conocen, para ubicar un poco en el mapa, es una ciudad agrícola en el húmedo y caluroso centro del país, y sus alrededores no eran así. Los Ríos, por ejemplo, la provincia donde se encuentra Quevedo,
cerró el 2024 con una tasa de homicidios de más alta de lo normal, de 90 por cada 100.000 habitantes, 9 veces por encima de lo que dice la ONU, que considera una epidemia de violencia. Pero los ríos no siempre fueron así. El Ecuador no siempre fue así. Los cuerpos colgados de puentes eran noticia internacional de México o una escena por ahí de narcos de una serie de Netflix. El Ecuador se ha convertido en lo que conocemos hoy en día. Tenía unas playas a las que se podía ir de noche, eran los bares abiertos hasta la madrugada y mujeres haciendo dedo en las carreteras, o sea, jalando dedo. Pero este país ya no existe. ¿Por qué? En menos de 5 años se ha pasado de ser uno de los países más pacíficos de América Latina a encabezar la lista de homicidios por cada 100.000 habitantes. No más en el 2019 la tasa de esto era 8,7, luego en el 2023 alcanzó los 44,5, el año pasado cerró con 38,8, o lo que es lo mismo, un ecuatoriano fue asesinado cada hora y cuarto. Este mismo año la tasa de México, el país que veíamos a lo lejos como el epítemo de la violencia, fue de 11,7. Hemos superado a México. Los ecuatorianos hemos tenido que aprender a habitar sobre esto. En cada grupo de conocidos, amigos, familiares, la violencia siempre se toma conversación y es muy difícil encontrar alguno en el que no haya una víctima mortal de estos delitos que hoy en día son nuestra cotidianidad. 1.437 denuncias de secuestro, 1.089 homicidios, más de 5.000 asesinatos, 18.000 extorsiones solamente en lo que va los primeros meses del 2024. En este nuevo Ecuador, moverse por el país requeriría de códigos de cuidado, como por ejemplo evitar el anillo vial de Quevedo, un bypass que se construyó para que los viajeros no tengan que atravesar la ciudad y pueden llegar a sus destinos más rápido. Solamente en el 2023 la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador ha contado 600 delitos como robo y secuestro y más de 30 desvivimientos en esa vía. En estos 4 años todos hemos tenido una especie como de epifanía, como la de Luisa, una Ávila, una primera vez demoledora en la que se dio cuenta de que el país en el que crecimos ya no existe, se esfumó. La de Saúl Gijón, por ejemplo, abogado quiteño, fue el día en que le llegó un mensaje de WhatsApp en el que le amenazaron a su familia y le han pedido $2.000 sin decirle por qué. Andrea Ramos, financiera quiteña de 34 años, fue cuando vio el rostro de una conocida en un cartel de desaparecidos en una autopista por ahí en Quito, por afuera, que transita todos los días. La mujer había sido secuestrada. La de Leonardo Ceballos, comunicador de 36 años, fue un domingo cuando almorzaba chuleta con sus papás, hermanos y esposa en la ciudad portuaria de Manta, capital del negocio ilícito de estupefacientes, etcétera, ecuatoriano, y además recibió un mensaje que decía que el alcalde de Manta había sido desvivido, Agustín Impriago. La de María Suárez, emprendedora de 36 años, fue cuando recogió a sus hijos en una escuela privada de Guayaquil y vio cómo otros niños se subían a carros blindados y rodeados de guardaespaldas. La de Sergio Barcia, cuando secuestraron a su suegro o suegra en Quevedo, le tocó negociar con los criminales y pedirle a la policía que no intervenga. La de Naomi Mosquera, por ejemplo, estudiante de 23 años, fue un lunes a las 7 de la mañana cuando iba en un bus que disminuyó la velocidad al pasar bajo un puente peatonal desde donde caía una soga. Una hora antes colgaban de ella
2 cadáveres frente a un colegio en la entrada de Esmeraldas. La de María José Manrique, de 37 años, fue el día en que ninguno de los niños de 4 años de los que era profesora fue al colegio y ella tuvo que grabar un video explicándoles que era más seguro que se quedaran en casa. La de María Isabel Aguirre, marquetera de 37 años, fue cuando intentó ir a recoger al colegio a su sobrino entre los disparos de delincuentes y policías el día en que un comando de adolescentes transmitió el secuestro de periodistas y operarios de un canal de televisión cualquiera en Guayaquil. Su hermana se quedó en casa. La familia había llegado a la conclusión de que la mamá de este niño no se podía morir. La primera vez que ella se dio cuenta de que el Ecuador que conocía ya no existía fue cuando, sentada frente a su computadora y con un nudo en el cuerpo, intentaba confirmar lo que le parecería imposible. Y además leyó un tuit de un periodista que decía que habían matado a su amigo en aquel momento. En estos años, el acto más directo de violencia que ha sufrido ha sido un intento de robo con un cuchillo, pero el miedo penetró en sus espacios más íntimos. Ya no se puede o tener miedo de viajar por carreteras o a cualquier hora. Tampoco se puede o tener miedo de salir hasta muy tarde mientras se sucedían las malas noticias, y creía que ya no acostumbraba a ese horror. Nos hemos acostumbrado a esto. Empezar a preguntarnos con obsesión en qué momento uno de los países más pacíficos de América Latina se ha convertido en uno de los más violentos en el mundo. ¿Cómo puede cambiar tanto en tan poco tiempo? Estoy convencido de que estos mismos se preguntaban todos los ecuatorianos estas preguntas. Por eso se comenzaría ese reportaje diciendo así, para responder en qué momento el país que conocemos dejó de existir. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Steffi? La psicóloga. ¿Por qué el Ecuador ya había cambiado antes del 9 de enero pasado, 2024, cuando un grupo criminal secuestró en vivo un canal de televisión, que no voy a decir el nombre, han explotado coches bomba, ciudadanos murieron en las calles por las balas perdidas, y el mundo se volvería a ver al verde país de 18 millones de habitantes antes de esa fecha, cuando mataron a un candidato presidencial? Para entender más en qué momento nuestro país se ha empezado a romper en pedazos, habría que mirar atrás al menos una década, cuando como 4 gobiernos atrás, y empezaron a mirar un lugar al que durante mucho tiempo, por no querernos mirar más allá, las cárceles, por ejemplo. El 17 de enero del 2024, los ecuatorianos nos enteramos de que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se había fugado de la cárcel. Fito, según un video musical de narcocorrido que se publicó en septiembre de 2023, cuando él todavía estaba preso, es un hombre robusto, de pelo y barba largas, negras y espesas, y líder de una banda criminal. Uno de estos 22 grupos delincuenciales organizados y el negocio ilícito que el gobierno de Daniel Noboa lo catalogó como terrorista. El mismo día en que los ecuatorianos supimos de primera mano que era el terror, o lo que significaba esto, sabíamos quiénes eran los choneros. En diciembre de 2020, su entonces líder, José Luis Zambrano Rasquiña, fue asesinado en un centro comercial en Manta. Durante décadas se sabía y sabíamos que este era un lugar de paso del negocio donde funcionó una base militar estadounidense desde hasta 2009, cuya salida que ya lo conocemos. Rasquiña estaba fuera de prisión por una liberación fraudulenta que le dio uno de los muchos jueces corruptos que tiene el Ecuador, que ha permitido que peligrosos delincuentes salgan de la cárcel por la puerta principal. Pero incluso después de su asesinato y los motines carcelarios entre 2020 y 2023, más de 300 presos fueron asesinados en masacres. La idea generalizada entre los ecuatorianos era que lo que pasaba en la cárcel se quedaba allí.
y lo que pasaba con esos grupos se quedaba con ellos. Lo que ocurría los días siguientes a la fuga de Fito de la prisión de Guayaquil, una de las que 10 años antes con el gobierno de Rafael Correa había prometido que dejaría de ser manejada por los capos de la mafia, nos mostraría que estaríamos equivocados y nos obligó a mirar al pasado para explicar un presente desconocido. Ustedes tomen sus conclusiones, yo nada más transmito. En el país hubo una reorganización y ampliación del espacio carcelario donde el Estado alimentó la aparición del crimen organizado, lo dice Jorge Núñez, un antropólogo de barba gris y lentes marco grueso que por más de 20 años ha trabajado con presos y sus familias. Esta ampliación comenzaría en el 2010 cuando el gobierno de Correa declaró el estado de emergencia en las prisiones porque, según estas cifras oficiales, había llegado a un 23% de su capacidad y anunciaría la construcción de las megacárceles que solucionarían este hacinamiento. 2 en la Sierra, La Tacunga y Cuenca y una en la costa, en Guayaquil. 4 años más tarde, en este enlace ciudadano de Correa, en números 353 de los 523 que tuvo como presidente, Correa dijo que en el 2014 sería histórico porque sería el fin de los hacinamientos. Pero mientras la propaganda oficialista afirmaba que estas megacárceles solucionarían el problema, lo cierto es que el gobierno está tomando medidas que acabarían por llenarlas. ¿Qué pasó? En el 2013 se creó la primera tabla de drogas, ¿cómo se llama esto? Umbral de consumo, que fijaba montos específicos que las personas podían poseer, mariachi, blanca, éxtasis y anfetaminas. La idea era poder diferenciar a los consumidores de traficantes. Esto en principio. La tabla se alimentaba a la Constitución del 2008 que reconocía la adicción a estas sustancias como un problema de salud mental y decía que no se criminalizaría el consumo para diferenciar aún más a los consumidores. En el 2014 el nuevo Código Penal los clasificó a estas en mínimo, mediano y alta y gran escala, pero la tabla esta, como muchas políticas que se construyeron desde donde los escritores sin entender qué pasaría en las calles, tuvo impacto con Max Paredes, así lo define, como moralista. Entonces, Paredes, quien investiga la política de estas sustancias en el Ecuador por más de una década, diría que cuando la policía empezó a detener a los consumidores, la gente quería que fueran a la cárcel y se quedaran allí, pero por la cantidad el juez decía es mínimo escala e iban presos de 2 a 6 meses. Según Paredes, cuando la gente le reclamaba a los policías por no hacer estas más severas, ellos responderían no podemos detenerlos por la tabla, y ahí empezaría a verse como un instrumento que permitiría que la gente consuma estas sustancias. Ahí, punto aparte, difiere un poco, pero ustedes tomen sus conclusiones. Ok. Aunque los datos contradecían a los perjuicios y rumores, se empezaría a asociar la tabla con el aumento del microtráfico. En una sabatina en septiembre del 2015, Rafael Correa dijo que la tabla debía ser estricta. El criminal que vendía, aunque sea 0,1 gramos de TH a nuestros jóvenes, iría preso por lo menos 4 años. Es así la cantidad que los ciudadanos podían poseer, definida por los tecnócratas como disentería penal, que había sido definida entre el Ministerio de Salud Pública, Interior y abogados y más expertos, fue destruida en 13 días. Ese mismo año se tomaría otra decisión para endurecer las penas, el fallo de triple reiteración. Quienes eran sancionados con estos temas de sustancias y posesión, por ejemplo, 3 sustancias, se los acumulaban las cantidades y penas.
La transformación causó que todos sean detenidos, ingresaran al sistema penal y no vayan por otra vía, una vía social, lo dice Max Paredes. Quien entraba por estas sustancias tenía sanción y era súper fuerte. La cárcel le comenzaría a ser el espacio de networking para poder generar estos negocios y redes del microtráfico. Las megacárceles que habían sido creadas para resolver el hacinamiento se habían empezado a repletar de personas sin dinero, o sea, pobres, para un abogado. En 2014 eran más o menos cerca de 26,000 presos, pero en el 2023 eran como poco más de 31,000. El Estado les daba un defensor público, pero no había suficientes, y los tiempos dentro de ellas se extendían aún más. La economía dentro de las prisiones también cambiaba. Los reos que cumplían su condena trabajarían cocinando o limpiando, e incluso usaban ese dinero para sobrevivir e incluso darles a sus esposas e hijos. Caleidos era un centro de estudios de Jorge Núñez, quien cofundó y encontró que cada mes un preso necesitaba al menos $240 para vivir. Pero con esta gente, la mayoría pobre, durante más tiempo el Estado ya no podía cubrir el costo de los reos y las bandas aprovechaban para crecer aún más y más y más y tomar el control dentro de la prisión. Unirse a los grupos delincuenciales fue un modo de supervivencia para los presos dentro de la cárcel. Fuera sus familias, y tuvieron que empezar a ayudarlos económicamente, algunos de ellos también a través de negocios ilícitos. En el 2017, Correa dejó el poder cuando el país estaba hundido, dice, en una profunda crisis económica por la caída del petróleo. Como una medida de austeridad en el gobierno de Lenín Moreno, su sucesor y enemigo capital, eliminó el famoso Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que se encargaba del manejo del sistema penitenciario, y en su lugar creó con un nombre pomposo, una institución con un nombre innecesariamente largo, que manejaba principalmente manejado por policías que habían trabajado en el tema de antinarcóticos, denominado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, mejor conocido como SNAI. Cuando el 7 de enero de 2014 nos enteramos que Fito se fugó de la prisión en Guayaquil, los choneros controlaban al menos la mitad de esta prisión. El grupo delincuencial que nació en los 90 y robaba carros, extorsionaba, secuestraba, asesinaba en modalidad de sicariato, principalmente en la provincia de Manabí, ahora es una de las organizaciones más poderosas del mundo, del país, lograría reclutar a otras bandas como por ejemplo los Nietas, que operan dentro y fuera de las cárceles, logrando expandirse su alcance en diferentes provincias y ampliando en sus redes con organizaciones criminales internacionales como el Cartel de Sinaloa en México. Un día después de que este gobierno que se diera cuenta que Fito se estaba o no estaba en la celda, Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de los Lobos, se fugaría en 2021 junto a otros grupos criminales como los Tiguerones. Los Lobos le declararon la guerra a estos grupos, a los choneros. En los últimos años los Lobos han expandido su poder en todo el país, estarían en 16 de las 24 provincias, según Inside Crime, una revista especializada en el tema. Estarían fuera de las cárceles, pero también controlaban parte de la prisión en La Tacunga y el Turi en Cuenca, dos de las megacárceles construidas durante el gobierno de Rafael Correa. Sean financiados con extorsiones, secuestros, microtráfico y robos. Sus tentáculos también habían llegado a México, donde sus aliados, los del Cartel Jalisco Nueva Generación, etcétera,
El mismo día en que Colón Pico se fugó de la cárcel, el presidente Noboa, que llevaba 6 semanas en el poder, decretó el estado de excepción con medida. Se ha convertido esto en la regla desde entonces hasta el día de hoy, no ha parado. Un día después de esta primera declaratoria, los ecuatorianos hemos conocido el terror de cerca. Este terror, del 9 de enero de 2024, le comenzaría a sentir cuando le ha llegado un mensaje por WhatsApp a alguien, videos y fotografías de presos que estarían de pie, con sus rostros cubiertos y sosteniendo cuchillos o pistolas apuntando a guías penitenciarios, arrodillados y sentados con la cabeza inclinada o la mirada desorbitada. Fue amenazas y tu estado de excepción, y nos intimidaban, nosotros ya estaríamos muertos. Así dijo así un preso, palabras más, palabras menos. Un preso de pantalón deportivo, suéter con capucha y pasamontañas negro, en un video dirigido a Noboa. Pero este delincuente no solamente le hablaba al presidente, sino a todos los ecuatorianos. Nos recomendó que no saliéramos por la noche porque la policía o militares que encontraban también eran desvividos, así lo dijo, y nos confirma así lo que sospechábamos, pero quizás no negaban o reconocían que las bandas coordinaban ataques de lado y lado en las rejas. Mientras en 7 cárceles del país 178 guías penitenciarios y otros funcionarios estaban retenidos, y en 8 provincias había explosiones y coches bomba, millones de ecuatorianos veían en vivo cómo un grupo de encapuchados amenazaban con asesinar a periodistas en un set de televisión, en un set donde lloraban, otros se agarraban la cabeza, otros estaban boca abajo en la redacción del medio en cuestión al que dirigía. Unos lloraban, otros en cambio se abrazaban, otros llamaban a sus novios, madres, esposas, entre otras cosas. Entre la pantalla y la redacción se pensaba en Alina Manrique, una periodista que trabajaba en ese canal y fue la compañera de la persona que está contando esto. Hace como 17 años un periódico le escribió para saber si estaban bien. 8 minutos después vio acostada de lado con la cabeza sobre las piernas de un compañero con las manos juntas en el pecho y luego cubriéndose la cara en el piso rojo y brillando en el set. Entre la confusión había pedido resguardo policial y el consejo de la comunicación del canal mientras esperaba angustiada el mensaje de su papá en el video en Guayaquil de que ya había llegado a su casa. Ese día balas perdidas en la ciudad más poblada del país de Guayaquil dejaron al menos 8 muertos que caminaban o manejaban por las calurosas calles intentando llegar a su casa. Uno de ellos, un músico treintañero de 30 años que iba a recoger a su hijo al colegio, murió en una avenida a 5 minutos de la casa de su papá. Esa tarde, los carros, taxis, buses formaron filas que parecerían interminables en las calles y avenidas. La gente intentaba estar a salvo de una amenaza que no terminaba de entender. En la redacción se ha dicho que quienes querían irse podían hacerlo. Algunos en cambio salieron y tardaron más de 2 horas en llegar a sus casas, un trayecto que los solía tomar 30 minutos. Otros se habían quedado en la oficina hasta que no se escucharon carros ni personas de las calles. Esa noche se sintió como 5 meses antes, cuando leyó un tuit, uno de un periodista por ahí que no voy a mencionar por no dar propaganda, o como la mañana de aquel 24 de marzo de 2023, cuando Carol Noroña, otra periodista, una reportera de un medio que dirigía, recibió otra amenaza de muerte y tuvo que exiliarse. Fue la primera vez de 16 periodistas que han tenido que dejar el país o su ciudad para proteger su vida. Esa fue muy pero muy complicado para dormir. El día de Carol
Cuando se exilió, se sintió que el Ecuador se estaba rompiendo a pedazos. El día que mataron, por ejemplo, a un candidato presidencial, se sintió que el Ecuador había tocado fondo. La noche que vio el video de los presos advirtiéndonos que no saliéramos a las calles, se ha preguntado si ese fondo existiría o si la caída era en espiral eterna. Después del 9 de enero, procuraba llegar con luz a casa, no salía a comer con ninguna amiga, ni tampoco a visitarla, y le obsesionaba con preguntarle a los conductores del Uber, al dueño de la tienda frente a la oficina, al guardia del edificio, o la profesora de Pilates, a todos cómo estaban cuidándose. Ella ya no salía de su casa. Le dijo a una amiga que vive en San Borondón, un suburbio por allá de la clase alta frente a Guayaquil, donde en marzo de 2023 hubo un sicariato en un patio de comidas, considerando exclusivo y seguro. Era exclusivo y seguro supuestamente. Ya no se puede vivir en ningún lado seguro, así dijo otra. En cambio, luego de contarle que fue a tomar un helado con sus dos hijos y de regreso enseguida porque había dos hombres sentados de gafas y rodeados de guardaespaldas armados, ya no haría carreras de noche, así comentaba el taxista. Desde la toma del canal y las balaceras en las calles de enero 2024 en Guayaquil, se había tardado 10 meses en volver a la ciudad donde había nacido y crecido, donde vivía con su papá, parte de la familia y sus amigos. En el último año y medio, colegas y amigos de México, Colombia, El Salvador se habían hecho la misma pregunta: ¿en qué momento este país se fue para abajo, al abismo? Aquí dice otra palabra, pero no la digo porque es fuerte. A pesar de las explicaciones técnicas de los expertos y las conversaciones con cientos de ecuatorianos sobre violencia durante un año que ha tenido para poder entender qué pasó con este Ecuador amazónico tricolor querido, no podía responderles con exactitud. El reportaje que estoy leyendo tampoco despeja todas las incógnitas, pero es un esfuerzo mucho más honesto. Busca, además en sus notas, para seguir contestando y encontrar 4 pequeñas historias y pistas. En el 2011, Lorena Piedra, una investigadora con el pelo de punta azul, agarrada con un moño y más de 10 años investigando estos temas del sistema de inteligencia y el negocio ilícito en el país, viajó a San Lorenzo, con una ciudad de esmeraldas, frente con Colombia, y allí entrevistó a profesores que le han dicho que de repente un niño no volvía a clases y 6 meses después aparecería con una moto, dinero para pagar sus gastos y los de su familia. Se han convertido en líderes. Gaucho era un líder de la comunidad, le dijo así a Lorena Piedra sobre el hombre que pertenecería al Frente Oliver Sinesterra. A Guacho es, Gaucho, Guacho, una disidencia de las FARC, y a quien se le atribuiría el asesinato de los 3 periodistas del Comercio en el 2018. En abril 2016, una semana después del peor terremoto de Manabí de la historia, viajó a Pedernales, una ciudad frente a la playa en la provincia de Manta y el epicentro del sismo. Una señora que se ganaba la vida vendiendo almuerzos se quejaba amargamente de cómo las cosas habían cambiado luego de que la ciudad quedaría destruida. Ni las avionetas aterrizaban ya, así dijo. Ella normalizaba las avionetas, ya no entendía o no quería entender el contexto. Manabí, donde queda Manta, la capital atunera, y aterrizaban avionetas, eran también la provincia de Ángel Méndez. A Chico Méndez lo mataron, era un defensor y no, ese es otro. En junio del 2024, el adolescente de 18 años fue asesinado en su casa en Chone. Era más conocido como Cara Sucia, era parte de una banda, Los Cornejos, y era sicario desde los 13 años.
A finales del 2022, poco tiempo después de que los pasajeros del bus en el que iba Naomi Mosquera se habían asomado para ver si es que había rastros de sangre en la calle, la universitaria le ha dicho que empezaría a aparecer rastros de restos de personas en Esmeraldas. La mayoría de veces eran encontradas por niños. Recuerda, el sobrino de una amiga encontró una cabeza en una vereda. En ese mismo año, en esa misma ciudad, se publicó un video en el que se veía una mano en primer plano, tatuada, con anillos plateados en todos los dedos, y al fondo, en un patio abierto con gradas de cemento, estarían más de 40 niños, adolescentes y jóvenes de no más de 20 años. ¿Quiénes somos?, pregunta el hombre, del que solamente se veía su mano, con la que hacía el gesto de un arma. Quizás los tiguerones, responde en corto. Quizás el Ecuador, que ya no se reconoce, ya existiría en algunos rincones como Esmeraldas, Quevedo, Manta, quizás, así como Ecuador era una supuesta isla de paz en medio de una región violenta. Quito, su entorno de vida, su vida era también una isla de Ecuador, así como no se ha visto nunca. No hemos visto, quizás no quisimos ver lo que pasaba dentro de estas cárceles, tampoco quisimos ver lo que se hizo a los políticos, lo que los políticos hicieron de turno, o quizás en más de una década o más, quizás más tiempo, y cuando nos daríamos cuenta fue demasiado tarde y la violencia ya había tocado nuestra puerta, fondo tocado. El Ecuador, que sí existe, pero que cuesta reconocer, es que tendría que gobernar, quien tenga que gobernar, quien gane las elecciones próximas, el próximo 9 de febrero o el 13 de abril. Ese Ecuador, mientras escribiría este reportaje que estoy leyendo, tuvo cortes de luz de hace 14 horas, tuvo la tasa de pobreza más alta desde la pandemia del COVID-19 y tuvo 4 estados de excepción, y además se ha visto como 3 alcaldes fueron desvividos, y además una vicepresidenta que no ha podido ejercer sus funciones, y vio como 4 niños desaparecidos y fueron encontrados calcinados después de haber sido detenidos violentamente por militares. Fito, el líder de los choneros, sigue fugado 13 meses después de escaparse. Colón Pico, uno de los líderes de los Lobos, fue recapturado en abril 2024, pero la organización se ha fortalecido. Vivir en este país amazónico y hermoso que sí existe es acostumbrarse a militares en las calles en Quito, a carros con vidrios oscuros y sin placas, a llevar una billetera falsa para entregársela al delincuente si es que llegasen a sorprenderte. Es también dejar de preguntarse qué pasa para empezar a vivir lo que está pasando. Luis Ávila dice que antes de que el Ecuador dejara de ser este país que fue y se convertiría en lo que es hoy, se podía decir ir y venir de su trabajo a cualquier hora y en cualquier medio de transporte. Hoy preferiría ir más bien en bus porque hay menos riesgo de ser secuestrada, que recurre a un taxi de confianza si es que se hace tarde. Ahora siempre se tendría las llaves en la mano para salir corriendo, abrir la puerta del cerramiento que flaquea su casa y sentarse a salvo, el mismo cerramiento que es un alivio para las víctimas de secuestro que imploran ayuda y lo ven abrirse. Algunos de los nombres reales de este reportaje han sido cambiados y modificados por motivos de seguridad. Fin de la crónica. Interesante, escrita por Isabel Ponce, GK.city. Así estamos, Ecuador. Así te amo, Ecuador. Qué bestia.